¿quién busca a Dios? La Biblia enseña que no hay nadie que busca a Dios, nadie. En Romanos 3:11 dice, no hay quien contienda, no hay quien busque a Dios, nadie. La capacidad natural, que era lo que les decíamos, es esa capacidad que tiene el hombre. El hombre tiene capacidades naturales, no todas, pero tiene capacidades naturales. El problema reside en que su capacidad moral, que no tiene la misma, no tiene capacidad ya moral desde su caída. Y el hombre caído, al no tener esa capacidad ni deseo de buscar a Dios, está muerto. Y esa muerte, precisamente, y aquí viene una que es, la verdad, desafiante, porque dice en Génesis que mandó Jehová a Dios al hombre y le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Y murió? Efectivamente murió. De dos formas. Murió la primera físicamente y dice en Génesis 3, con el sudor de tu rostro comerás del pan hasta que vuelvas a la tierra, pero de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Va a morir físicamente y murió físicamente y moriremos físicamente. Pero la otra parte también es la muerte espiritual, que es la separación de Dios. ¿Y sucedió? Efectivamente, perdimos nuestra capacidad moral de poder dejar de pecar. Y no podemos volver a adquirir esa capacidad de no pecar a no ser que seamos restablecidos por medio del nacimiento de nuevo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrara la tierra del cual fue tomado, echó pues fuera al hombre, lo separó. ¿Y qué pasa entonces con el hombre? Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y a vosotros cuando estando muertos en pecados y en la incircuncisión, gracias, de vuestra carne. La muerte espiritual o la separación de Dios es precisamente vivir alejado de Dios debido al pecado. Y eso hace incapaz al hombre de volver a buscar a Dios y de tener una comunión alrededor de Cristo. Y adivinen qué, los muertos no deciden. ¿Cómo puede decidir un muerto? Si las personas están muertas en sus pecados, ¿cómo deciden? Si no son resucitadas en Cristo. ¿Cómo? Los muertos no deciden. Entonces, la Biblia lo que enseña es que todo ser que está muerto en sus pecados no tiene forma, no hay forma, no puede decidir no pecar, no puede, a no ser que Cristo lo saque de ahí. Y la única forma que lo va a sacar de ahí es Dios tocando su corazón y diciendo, ven. Porque ninguno viene a mí si el Padre no lo envió. ¿Puede el hombre caído por sí mismo buscar a Dios? Antes de que una persona pueda hacer una elección para que sea agradable a Dios, primero tiene que tener el deseo de agradar a Dios. Y una persona, antes que podamos encontrar a Dios, debe tener el deseo de buscarle. Y para que tenga ese deseo, tiene que tener el deseo de poder escoger a Dios. Y primero con eso tiene que tener primero un deseo hacia Cristo. Y eso solamente es posible a través del nacer de nuevo. Edwards dice, con su libertad y perdió la capacidad moral de escoger a Cristo. Y por lo tanto, si Dios no planta ese deseo en el corazón humano, nadie por sí mismo jamás va a escoger a Cristo. ¿Por qué? Porque está esclavo de sus deseos. Y los muertos no deciden, no pueden. Por lo tanto, si usted tiene ese deseo de escoger a Cristo o ya lo escogió a Cristo, debe estar sumamente agradecido. Y no agradecido, tírese en el piso apenas pueda con los brazos abiertos y dígale al Señor, al dueño del universo, Señor, gracias, gracias. Estaba muerto y tú me resucitaste.
Señor, Padre, que sea tu voluntad, llama Padre. Señor, ¿a quién le digo? ¿A quién le cuento? Yo necesito que la gente te conozca. Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo jamás verá o no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajere, dice en Juan 6:44. Dios es absolutamente soberano. Él puede elegir, Él puede hacer con el mundo lo que Él desee. Él puede escoger y decir, vos y vos. Y el resto, eso lo vamos a ver en la segunda parte. Pero Él puede elegir, así como ya eligió, como ya decretó desde los principios del universo hasta el fin, ya lo decretó, ya lo hizo. El hombre tiene libre albedrío, tiene libertad, pero realmente no tiene la capacidad moral y siempre está sujeto a sus propios pecados, por lo tanto siempre va a seguir escogiendo lo mismo. ¿Qué va a escoger? Hacer sus propios deseos, y sus propios deseos son desde una persona muerta en sus pecados. Ahí estamos. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? No, me quito de aquí, ¿no? Ok, aquí. Pregunta. ¿Tiene la oración el poder de torcerle el brazo a Dios o no? Qué buena pregunta, porque si usted me lo hubiera hecho hace algún tiempo, yo le hubiera dicho, uy, por Dios, ojalá que sí. No. A ver, ¿puede alguien mover a Dios? No. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es perfecta. Lo que Él ha decidido es perfecto. Y mis oraciones, ojo con esto que voy a decir, porque es bien interesante. Cuando yo empecé siendo cristiano, todas mis oraciones, la verdad, iban bastante enfocadas en mis propios deseos. Y eso es natural, porque yo estoy enfocado, estoy saliendo de estar enfocado en mí. Pero lo que nos enseñan las Escrituras es que conforme nosotros vamos avanzando en la vida cristiana, yo voy alineando mis deseos, mis oraciones, de acuerdo a la voluntad del Padre. Porque en ese crecimiento de santidad progresiva, yo empiezo a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces ya no pido egoístamente solo para mí, sino que ya empiezo a orar de acuerdo a la voluntad del Padre. Ahora, si mis oraciones no pueden mover la voluntad del Padre, porque Él es absolutamente perfecto, viene la siguiente pregunta, entonces ¿para qué oro? Bastante justa, ¿verdad la pregunta? ¿Y para qué orar? Porque Él lo ordenó. Y segunda, porque Él se complace. Vamos a poner un ejemplo. Aquí yo tengo a nuestro hijo Santiago, ¿sí? Llega Santi y me dice, papá, ¿puedo meter el tenedor en el tomacorriente? Yo le digo, no. Yo lo quiero meter. Que no. Ay, sí, papá, cúmpleme ese deseo. Me vuelve a decir eso y lo voy a agarrar del pescuezo y lo voy a meter a la cama. Pónganse a pensar, no. Pero, ¿saben una cosa? A mí me gusta que Él me pida. Todos los que somos padres y madres, vos sabes que nos gusta que nuestros hijos nos pidan. Y entre Él más se va alineando y entre el Hijo más se va alineando a la voluntad del Padre, más empieza a pedir de acuerdo a la voluntad del Padre. Y menos empieza a pedir cosas que están tan desalineadas con la voluntad del Señor. Entonces, el Señor quiere que usted ore. Sí. Él lo ordenó y Él dice que Él se complace en escucharle. Y también dice que las oraciones del justo pueden mucho, pero también dice que esas oraciones de acuerdo a la voluntad. Entonces yo empecé a orar diferente. Yo ahora oro y le digo, Señor, por supuesto que esto es lo que yo deseo, pero te pido, Padre, si es tu voluntad, Señor, y si no fuese. Y precisamente vengo saliendo de un tema con una persona que
que me pidió que estuviese con ellos porque su mamá estaba con COVID y muchos de ustedes saben que yo tuve COVID y mi familia pasamos una época bien dura con esto del COVID debido a que yo estuve muy mal. Pero la voluntad del Padre no fue que la mamá de mi amiga sanara. Ella murió. Y durante todo ese tiempo estuvimos orando y pidiendo que la soberanía de Dios sea hecha y que la voluntad del Padre sea cumplida. Y al final íbamos a estar agradecidos, tanto si fuese para su vida o como si fuese si ella moría. Pero somos agradecidos de la voluntad del Padre.